Así es un proceso de aprendizaje para todos. Sí, cada día que avanza su crecimiento, en realidad a veces hay cosas que nos sorprenden bastante, para bien y para mal también a veces, ¿no? Pero ahí hay que corregirlos, seguirlos y ayudarlos. Sí, así es. Para eso estamos, para apoyarnos, ayudarnos, compartir experiencias. Hola Carolina. Hola Efraín, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Te extrañamos el miércoles. Claro, yo también los extraño mucho, pero es que los miércoles no me queda nada Hemos fácil a esa tratado, yo hora. he tratado a Drácula. Wow, yo vi las fotos, muy lindas las fotos. Pero Efraín, a esa hora apenas estoy aún en el trabajo, no alcanzo a llegar a esa hora. Sí, sí, nos vemos. Yo también los extraño, espero en algún momento volver a estar con ustedes y Sí, tenemos compartir. que regresar a Media porque se va a operar. Ya lo operaron, Efraín, está muy bien, se está, Sí, se está, se está recuperando muy bien. exactamente. La vamos a volver a ver pronto en las reuniones. Sí, muy pronto. Ya, 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 ya. Bueno, actualmente estamos 10 personas. Les quiero dar las buenas noches a todos. Mi nombre es María Angélica Marroquín. Soy mamá de María Alejandra, una jovencita de 28 años con síndrome de Hola, María Prader-Willi. Angélica. ¿Sí? Angélica, soy yo, Efraín. Hola Efraín, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo noches. están, María Alejandra? Está muy bien, Efraín, gracias a Dios está muy bien. ¿Sí? Ay, Ahora me vas a dejar un ratitito, continuar dándole la bienvenida a todos los participantes que están allá presentándose. Ya estamos 12 ahorita. Qué bueno, ojalá se vayan uniendo otras personas porque la charla va a estar muy interesante. Esta charla, una vez más, como dice, es acerca de el gen, la parte genética que determina el síndrome de Prader-Willi, la va a llevar a cargo y le damos las gracias también a nuestro querido doctor Jorge Lacerna. Él es médico genetista que ha laborado en el Hospital del Niño. Actualmente me parece que está en el Hospital Hipólito Unanue y también en el Consorcio San Pablo. Entonces, estamos ya aquí, si usted lo decide así, doctor, listos para escucharlo y para conocer un poco más acerca del síndrome que sufren nuestros hijos. Gracias. Hola, buenas noches. Sí, bueno, una aclaración allí. Yo estaba haciendo la residencia, la especialidad, ¿no? Y bueno, tuve a bien y la suerte de poder rotar por el Instituto Nacional de Salud del Niño, y el Hospital Almenara. Bueno, en realidad rotamos por muchos hospitales, ¿no? Y eso me ha permitido tener más variedad y amplitud en cuanto a la cantidad de personas que hemos ido podido evaluando y aprendiendo y ayudando, ¿no? Actualmente estoy, bueno, en la parte privada, en un hospital, como lo dice Esther, que es el Hospital Hipólito Unanue, y bueno, en la práctica docente y asistencial también, ¿no? Bien, vamos a hablar el día de hoy un poco las bases generales de Prader-Willi. Quizás muchas veces nos dan el diagnóstico y ahí nos quedamos, ¿no? No nos explicaron bien o no entendimos bien o se nos olvidó y perdemos el punto de vista de lo que podría haber pasado, ¿no? Incluso hace poco estuve con una familia Colombia, gracias a la venia de nuestra amiga Carolina, a quien también quiero presentar. Carolina, eh, ella es neuropsicóloga, un máster en enfermedades raras que nos ayuda desde allá, desde la amiga y hermana Colombia. Bueno, también forma parte de la red de especialistas latinoamericanos y pues nos está también ayudando mucho con algunas familias acá en Perú, ¿no? Entonces,
por qué hago o digo ello? Porque nosotros, como personas aisladas, no vamos a poder hacer mucho, ¿no? O nuestro alcance y la magnitud que vamos a tener es muy pobre, ¿no? Entonces, zapatero a su zapato, yo no soy psicólogo, puedo conocer algunas cosas de psicología, pero no lo soy, ¿no? Entonces, eso, el formar equipos multidisciplinarios nos va a permitir quizás mejores resultados en cuanto al bienestar de nuestros niños. Ya, entonces muchas gracias, Caro, por la participación también y cualquier cosa, seguramente van a haber un montón de dudas, de consultas y ahí está mi salvavidas. Muy bien, entonces, bien, vamos a iniciar. Se escucha bien, Gracias, ¿no? Doc. Se escucha Gracias, bien, Doc. ¿no? ¿Se escucha bien, María? ¿Caro? Sí, yo escucho perfecto. Perfecto, muy bien. Voy a desactivar un ratito la cámara y empiezo con la presentación de fondo. Bien, entonces, Prader-Willi entra dentro del contexto de conocer qué es una condición genética o determinada también o llamada enfermedad genética muchas veces, condición genética, como querramos decirle. El tema es que nace de algún tipo de eh, alteraciones que se dan en el ADN. Y vamos a ir desglosando cada una de estas cositas de manera como en colegio, ¿no? Ir descubriendo y recordando algunas cosas, ¿no? Y para eso pues tenemos que ir viendo de modo general cierto recordar de algunos conceptos. Permítame, pues. Ya, entonces, en ese contexto vamos a recordar que existen muchas condiciones genéticas denominadas enfermedades raras, ¿no? Para algunos bien denominados, para otros mal denominados, pero son condiciones genéticas que pueden llevar a las personas desde poca sintomatología, con algún grado de discapacidad o ninguno, hasta una dependencia completa de otras personas, del sistema de salud y en general, de la familia, quienes van a estar siempre allí con ellos, ¿no? Entonces, se les llama raras, a veces se les llama huérfanas, debido a que, pues, son poquitas, son muy poco frecuentes, y obviamente eso, pues, va a variar del contexto de cada país, pero a las finales, pues, eh, no son, pues, como las diarreas, los resfriados, que, un montón, ¿no? Y obviamente pueden consumir muchos recursos también, son a veces los medicamentos o los tratamientos que se pueden ir descubriendo e innovando, muy caros pueden llegar a ser. Entonces, y a veces te dicen, pues no tiene cura, ¿no? O sea, son enfermedades que no tiene cura, ¿para qué vamos a hacer algo? ¿No? Y allí siempre, como les digo a algunos de mis estudiantes, pues en medicina no tenemos curas, ¿no? En medicinas tenemos tratamientos. Muchas veces decimos, no, pues esta enfermedad no voy a poder hacer nada, no tiene cura, ¿para qué la voy a diagnosticar? ¿Para qué voy a hacer algo? El paciente probablemente va a morir o va a tener alto grado de discapacidad, no hagamos nada. En realidad, pues a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Hay cura para la diabetes? ¿Hay cura para la hipertensión? ¿Hay cura para el resfrío? Desde ya hay cura para el COVID, hay cura para el VIH y vamos a ir viendo que no hay cura para ninguna de estas enfermedades probablemente, pero sí muchas cosas que hay que hacer, los tratamientos por dar, ¿no? En ese sentido, quizás no tengamos una píldora mágica que le vamos a dar a nuestros niños o a nuestras personas con estas condiciones y ¡zas! De la noche a la mañana van a estar sanos, pero sí podemos hacer múltiples intervenciones, ¿no? Desde el hecho del abordaje multidisciplinario, terapias cognitivas, terapias psicológicas, algunos medicamentos que puedan mejorar ciertas partes de todo como yo le llamo, rompecabezas, que somos las personas, que podemos tener una u otra necesidad en alguna parte de nuestro cuerpo. Existen más de 10.000 condiciones genéticas, ¿no? De las cuales el 80% de ellas tienen un origen genético. ¿Qué quiere decir un origen genético? Una alteración en los genes. El 65%, como ven ahí, son graves y pueden llegar a ser muy incapacitantes.
y de ellos el 50% se va a desarrollar en la infancia, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues los tratamientos probablemente sean muy, muy caros. En Perú ya tenemos una legislación, en Colombia también, que puede adoptar y salvaguardar a las personas con este tipo de condiciones genéticas, ¿no? Y uno dice, pues son muy poquitas, eso es uno en 10.000, uno en 15.000, uno en 50.000, pero si tú sumas todas estas condiciones, pues puede generar un alto porcentaje en la población en general, 4, 5, 8% de la población podría tener alguna de estas condiciones englobadas como raras o como poco prevalentes. El 40% de voy a activar el puntero, el 40% de los pacientes o de estas personas alguna vez recibió un diagnóstico erróneo. O, por ejemplo, ¿no? Bueno, tiene retraso en el desarrollo nada más, ¿no? O bueno, microcefalia, o déjalo así es normal, ¿no? O es hipotonía, no te preocupes, quédate como hipotonía. O parálisis cerebral infantil y lo engloban todo es ahí adentro. O el tan llamado famoso, tiene rasgos autistas y a todo le están diciendo autismo, autismo, autismo. Y a veces con eso, pues, estamos dando diagnósticos que podrían ser parte de todo, pero no necesariamente es la causa última y final, ¿no? Entonces, a veces esas parálisis cerebrales infantiles o PCI podrían tener detrás de ello una causa genética, ¿no? O a veces esas convulsiones podrían tener detrás una causa genética. Y eso, pues, obviamente, nos permitiría quizás llegar a determinar a ciencia cierta qué es lo que pasó, dar una explicación a la familia, ver qué cosas se pueden hacer para tratar a estas personas con estas afectaciones y dar soporte también a la familia y a todo el sistema que va a necesitar estas personas, ¿no? Y ver los riesgos de que pueda volver a suceder un evento como ello y por ende también planificar, ¿no? Y ver qué hacer, tomar la decisión de ver qué hacer, ¿no? Muchas veces no sabemos y como somos producto, por ejemplo, de conquistas en nuestra formación como países, como culturas, pues podríamos tener familiares lejanos y nos encontramos y entre familia a veces compartimos algunos errores en nuestro ADN, mutaciones o variantes, y nos juntamos y se junta una persona que es portador de un error con otro que tiene otro error y allí pueden aparecer este tipo de enfermedades, condiciones genéticas, ¿no? Y la mayoría de veces o muchas veces es propiamente una cuestión del azar. O sea, sucedió porque hubieron errores genéticos a la hora de la concepción, probablemente, que no se pudieron arreglar por nuestra propia maquinaria genética que está manteniendo nuestro ADN limpio, puro o sin errores, ¿no? Entonces, hay un sinfín de posibles causas, ¿no? Y eso, pues, muchas veces a las familias no los deja, a las personas no los deja salir y siempre están con sentimientos de culpa y siempre están con ese tipo de pesares y eso es lo que no les deja avanzar. Entonces, lo primero que hay que ver acá es que acá no hay culpas, ¿no? Acá pueden haber cosas del azar. No es que, oiga, doctor, mi suegra, mi amiga, mi vecina me ha dicho que porque tomé café, que porque me dio infección, que porque pasó el gato negro y me vio, que porque bajé una escalera, estoy siendo un poco extremista, ¿no? No, o sea, aquí las personas pueden opinar simplemente porque tienen boca, o sea, simplemente porque les da la gana de opinar y no saben de lo que están hablando y muchas veces esas personas podrían ser incluso colegas, ¿no? Muchas veces esas personas podrían ser incluso profesionales, entre comillas, de la salud. Y pues bueno, ¿no? O sea, algo pasó allí, nos desvinculamos un poquito y podemos opinar y a veces con eso generar mucho daño a la mamá, mucho daño al papá y a veces esos sentimientos de culpa pues hacen que la familia se rompa. ¿No? Muchas veces el papá se va porque es más fácil que el papá se vaya y le deje la carga a la mamá. Y obviamente eso pues va a generar un cambio en el pronóstico y muchas cosas que podrían generar diferencias, ¿no? Entonces,
Como ven, no solamente es un contexto de, ya te voy a explicar qué es esto genéticamente, no, este es un contexto que va detrás, ¿no? Que va incluso con creencias religiosas, que va incluso con creencias de familia, ¿no? Con culpas, con aspectos psicológicos que podrían estar también allí interviniendo, ¿no? Eh, bueno, entonces, como ven, muchas personas tienen un diagnóstico erróneo y pues llegan recién al diagnóstico a los muchos años de edad y con ello pues pasaron por una odisea diagnóstica que se le llama y está reconocido como término, pues porque pasaron por el pediatra, pasaron por el neurólogo y el neurólogo dijo no es esto y fueron al rehabilitador y el rehabilitador dijo no es esto y el otro dijo no es esto y el otro dijo no es esto y recibió como 20 diagnósticos y al final no llegó a la causa y se cansó la familia y se cansó el papá, se cansó la mamá, se gastó su plata, se hicieron 1000 exámenes, resonancias, los famosos tamizajes neonatales y todas las cosas que se puedan haber y se cansaron, ¿no? Entonces finalmente la familia asume y se ve en quizás en la posición de estar abandonado, de que el sistema no sabe nada o que no podemos llegar al diagnóstico y simplemente se da por vencido. Eso es lo que puede pasar. Bien, entonces perdieron tiempo, ¿no? Y es que es así, señores, señoras, a nosotros nos forman como médicos generales para conocer lo más frecuente, para conocer las cosas o las anomalías, enfermedades, condiciones, como lo quiere llamar, frecuentes. O sea, a nadie nos van a formar pues para tratar de ver un error innato de metabolismo, justo el más raro que existe, pues no lo vas a ver. Pues imagínense, 10.000 condiciones genéticas, los genetistas inclusive no llegamos a dominarlas todas, pero pues obviamente un neurólogo a veces piensa que es A, el inmunólogo va a pensar que es una condición inmunológica, el oncólogo va a pensar que es una condición oncológica y no hay a veces alguien que pueda llevar esto, ¿no? Y a veces tener apertura, ¿no? Porque a veces el neurólogo piensa que es su paciente y es su propiedad y no lo quiere mandar al genetista porque dice que va a hacer o me va a quitar la clientela y así sucesivamente, ¿no? Son a veces incluso cuestiones de egos. Pero la cosa es que finalmente que es el más importante, que es la persona y la familia, pierden mucho tiempo y llegan finalmente a veces allá al desenlace, como la muerte o la discapacidad, y pues ya no se puede hacer mucho, ¿no? Bien, y quizás eso les ha pasado a muchos de ustedes, a muchas de las familias, ¿no? Muchas de esas condiciones pueden ser muy, muy, como les dije, discapacitantes, ¿ya? Y otras, pues no necesariamente, y a pesar de que son discapacitantes, pues las personas pueden llegar a contribuir muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Abraham Lincoln se decía que tenía síndrome de Marfan, ¿no? Miren ustedes, a esta persona, ¿quién no lo va a reconocer? Va a decir que no tenía una condición genética, esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Que tiene que ver también con un cierto tipo de preponderancia genética, a nuestro amigo Stephen Hawking, ¿no? O sea, ¿qué pasó con él? O sea, digamos, no es una afectación grave, ¿ah? No puede moverse, se comunica a través de una máquina que le permitió poder integrar ese tipo de interfaz para él y poder comunicarse. Y pues obviamente es muy discapacitante, pero él seguía trabajando en su mundo aislado y con el cerebro quizás al 100% de su capacidad. Y pues mire lo que nos ha regalado, ¿no? Nos regaló estando en vida, ¿no? Y bueno, hay otros tipos de ejemplos y no siempre pues va a ser ese niño que a veces le decimos que no va a poder producir nada o esa persona que va a ser una carga para la sociedad y pues llora la familia, llora el médico, llora el sistema, lloran todos, ¿no? Eso depende de con qué tipo de resiliencia pueda estar la familia, ¿no? O sea, las personas, el médico, el sistema de salud en general. Lastimosamente, nuestros sistemas de salud, quizás recién se están dando cuenta de esto o aún no se han dado cuenta y siempre están en cuántas atenciones tenemos, cuántas operaciones hacemos,
en números, y no ven a la persona como un todo, ¿no? Bien, entonces hablamos de lo siguiente, ¿no? Hablamos de riesgos, ¿no? Entender esta palabra es muy importante porque nos va a permitir saber de que no existen los siempre ni los nunca, ¿no? Existen probabilidades de que sucedan ciertas cosas. ¿Qué probabilidad tengo de que se presente yo, que supuestamente estoy sano, no me he hecho un examen genético necesariamente, junto con alguien, en mi caso, aparente está sana, muy bonita, Miss Universo, todo lo que quieras, yo soy súper inteligente, lo máximo, obviamente soy chiquitito y toda la cosa, ¿no? Pero nos juntamos y pues tengamos un hijo con algún tipo de condición genética, llámese Prader-Willi, llámese síndrome Down, llámese síndrome Marfan, ¿no? Y pues me hago los 1000 exámenes posibles, me gasto $1.000.000, veo todo lo necesario, estoy bien, me meto una aguja a mi testículo, saco espermatozoides y los evalúo a la pareja de igual manera. Y quiero saber si es que hay algún tipo de condición genética, sale todo bien, sale todo perfecto, oiga usted, es un modelo de perfección, y queda embarazada, me despreocupo o le hago sus exámenes, le hago un correcto seguimiento, todo va bien, señor, todo está perfecto, le hacen una, 10, 15 ecografías, todo va bien, y llega la hora, el nacimiento, y ups, el pediatra me dice, me parece que hay algo malo, me parece que hay algo raro, y el niño está hipotónico, ¿no? Tiene sufrimiento fetal, al nacer pues no llora, necesita palmadas, reanimación, todo lo que quieran, se queda hospitalizado y me dicen pues el diagnóstico más común en genética que es tiene síndrome Down, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasó? O sea, ¿quién es el culpable? Lo miro a mi esposa, me miro a mí, me empiezo incluso a pensar que ha habido infidelidades, empiezo a pensar que me han cambiado el niño, ¿no? Me voy contra el ginecólogo, me voy contra el pediatra y finalmente hago todo un tema y lo que sucedió es que fue un riesgo del azar, ¿no? Sucedió por cuestiones de azar. ¿Quién tiene la culpa? Nadie. Sucedió porque sucedió. ¿Alguna explicación le voy a dar? Probablemente muchas, pero no voy a tener la explicación perfecta que me permita saber qué es lo que pasó. Entonces hablamos de riesgos, ¿ya? Hablamos de riesgos. Y entonces el riesgo del azar jamás lo voy a poder eliminar. Ahí sí puedo decir jamás, ¿ya? Porque el riesgo del azar siempre va a estar en cualquier tipo de intervención, ¿no? En cualquier tipo de, eh, de evento, ¿ya? Pero sí puedo ver algunos riesgos, por ejemplo, la edad materna, que dice que pues tiene un riesgo por el tema de que la mujer, los óvulos tienen la edad de la mujer, ¿no? Porque obviamente pues nacemos o nacen las señoritas con los óvulos y poco a poco van a ir consumiéndose, digamos así, y obviamente esos óvulos que van a tener mayor edad probablemente tengan más, entre comillas, achaques que los óvulos de una mujer de 20, 22 años, ¿no? Los de una mujer de 35, 40 años. Y obviamente hay más riesgos de tener errores que no han podido ser reparados o han sido acumulándose con el paso del tiempo. Entonces yo siempre le pregunto esto a mis alumnos, ¿no? ¿Quién tiene más riesgo de que se le inunde la casa? ¿Este que vive en la ladera del río o esta otra persona que vive en la punta del cerro, ¿no? Aquí en Lima, pues la punta del cerro a cada rato es muy conocido, ¿no? Entonces, tiene más riesgo? ¿El que vive en la ladera del río Rímac o el que está en la punta del cerro? Entonces, obviamente, me van a decir, profe o doctor, si es que se inunda, si es que se sale el río, hay un hueco, pues la que está acá, ¿no? Este tiene más riesgo, ¿no? Y este otro nunca se le va a inundar, pues la probabilidad es mínima que suceda la inundación. Por ejemplo, hay un aluvión y se va a inundar, ¿no? Llueve, 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 como en tiempos bíblicos, y en algún momento va a llegar acá y se va a inundar y se va a caer y va a afectarse. Entonces, ¿quién tiene más probabilidades de que suceda algo? Acá. ¿Quién tiene menos probabilidades? Acá. Pero puede, así sea un 0.00001% de probabilidades, puede suceder. Y eso es lo que vamos a entender como riesgo, la probabilidad de que suceda algo, de que suceda un evento y eso genere algún tipo de, en este caso, un evento adverso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, los riesgos, ¿no? Entonces, vamos a acostumbrarnos a hablar de riesgos. Doctor, ¿qué riesgo tengo de que mi hijo empiece a convulsionar?
Uy, pucha, pero dígame un número. Pues que no te puedo decir, ya, bueno, hay estudios que dicen un 50%, un 30%, un 20%, o sea que va a convulsionar o no. Señora, no sé, es solamente riesgo o probabilidades. Doctor, ¿qué riesgo hay de que mi hijo pues tenga retardo mental, tenga discapacidad intelectual severa? Bueno, se han descrito que puede ser entre leve a moderado, algunos van a severo, pero ¿qué va a tener mi hijo? Señora, no sé, no puedo decirle, simplemente eso hay que ir siguiéndolo a lo largo del tiempo. Entonces, eso es lo que hay que entender. Y también en el tema de qué riesgo tengo que se vuelva a producir, ¿no? Pues la bibliografía o la literatura, los libros dicen que menos del 1% en general, si es por tal tipo de evento que causó síndrome Prader-Willi. Pero, ¿cuánto es? Pues menos del 1%, vamos a decir así. Pero es 1%, es bastante. Para algunos 1% podrá significar toda una vida y para otros, pues probablemente signifique nada y asuma el riesgo, ¿no? Y entonces ahí hablamos de asumir riesgos, conociendo que existen y poder seguir adelante. Doctor, ¿qué riesgo tengo de enfermarme de COVID? Pues bueno, si haces esto, el riesgo es mínimo, pero hay riesgo, o sea, entonces no salgo, no doy la mano a nadie. Bueno, esa es una de las maneras que, pues, si te va bien con eso y puedes vivir con ello, bacán. Pero si no, pues tendrás que asumir el riesgo, correrlo y seguir adelante. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en la mayoría de condiciones genéticas. Bien, vamos entrando al tema de la explicación, un recordaris de qué es el ADN. Me gusta siempre tratar de explicarlo de esta manera. Si no entienden, prenden el micro. Muy buenas noches para todos. Hola, hola. Prácticamente puedo explicarlo yo. Yo soy José Hola. Daniel del grado octavo. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, yo soy José Daniel Jaime Pinto del grado octavo. Yo sé que es el ADN. Es la partícula que controla la información de las células y es heredada, ayuda a heredar algunas características de los padres o abuelos de generaciones anteriores. Por ejemplo, la piel, los ojos de su abuela o del papá o la mamá. Eso es el ADN. Perfecto, muchas gracias. Eso tómenlo en cuenta para poder ver la explicación que vamos a ver ahora mismo. Gracias, muy amable. Entonces, miren ustedes, le vamos a llamar nuestro amigo Pepe, ¿ya? Pepe está, como ustedes ven, tiene pues su cabellito. Por ejemplo, yo no tengo casi cabello, pero bueno, miren su forma de su carita, ¿no? Los hombros, el porte, miren pues más o menos la contextura, los brazos, el largo de sus piernas, todas las características que ustedes pueden ver que le llamamos nosotros los genetistas, o en general se llama fenotipo, ¿no? O sea, las características que yo puedo ver tanto externas como internas. ¿Por qué internas, doctor? Porque mi hígado pues está a la derecha, mi páncreas está a la izquierda, porque así lo determinan mis genes. Mi corazón está mirando hacia el lado izquierdo, tengo dos pulmones, tengo dos riñones, pues tengo los testículos donde deben estar, que es en el escroto, tengo pene, etcétera, ¿no? Todas las características externas e internas. ¿Ya? Entonces, todo eso se le llama fenotipo. Doctor, una consulta. Sí. Perdón que lo interrumpa. Hola, Leticia. ¿Tendrá para compartir DPP? ¿No se ve? No. ¿No se ve? No, lo estamos viendo usted. No, Oh, sí se Yo ve. sí lo veo. Yo sí lo veo. Por favor, ¿Ah, debe sí? Yo sí lo veo. cámara Sí, se ve. Yo sí lo veo. A ver, entonces Es como déjame ver ver. la No, yo sí pantalla. lo veo. Sí se ve, ¿no? Esa Leticia es tu proyección porque sí se ve. Sí se ve. Ok, lo reviso entonces. Disculpe. Cambia de pantalla quizás, Leticia. Está desde el celular, ¿no? Sí. Sí, desde el celular hay veces ese problema. Hay que cambiar de la pantalla. Quizás está fija la pantalla del presentador y tienes que ver la pantalla compartida allí. ¿Sí? En realidad, buenas tardes, disculpe otra vez la molestia. En realidad, Hola. es donde aparece arriba una campanita. Si aparece una campanita, pulsa ahí para verle el contenido compartido del presentador. Perfecto. La campanita, no se olviden de la La campanita. campanita, no se olviden de la campanita.
arriba a la mano derecha hay una campanita. No hay problema, nosotros esperamos porque es necesario que vayamos de la manito y entendiendo las cosas. Que sí, les voy a pedir es que apaguen su micro porque se está acoplando. Creo que ya lo logró, Leticia. Del presentador. Ya está, perfecto, gracias. Muy bien. Bien, entonces acá está Pepe. Como les dije, pues tiene características externas y tiene características internas. Pepe está formado, como sabemos, por muchos sistemas: sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema neurológico, nervioso, sistema muscular, qué sé yo, ¿no? Varios sistemas. Esos sistemas están compuestos por órganos, ¿no? El corazón, ¿no? Los vasos sanguíneos, el riñón, el cerebro, perdón. Esos órganos están compuestos por tejidos, ¿no? El tejido nervioso, el tejido linfático, ¿no? El tejido epidérmico o epitelial, ¿no? Y esos tejidos están compuestos por células. Y las células, como pueden verlos acá, pues si es del sistema sanguíneo, es el eritrocito, por ejemplo, el glóbulo blanco, el leucocito. Si es del sistema nervioso, pues acá está la neurona, una motoneurona en especial. Y miren ustedes, estas células humanas, las células de Pepe, tienen diferentes formas. Mira qué tales proyecciones, mira, tiene un cuerpo celular, tiene un cilindro eje o axón, mira estas dendritas. Y esa forma le va a dar las características que va a tener de su función. Mira, el eritrocito no tiene núcleo, glóbulo rojo, no tiene núcleo y está especializado para una función en particular. Es decir, son células que tienen diferente forma, diferente estructura, diferente función, ¿ya? E incluso tenemos acá a nuestros amigos espermatozoides y el óvulo, que son los que van a perpetuar el material genético de la especie, ¿no? El óvulo de la mujer y el espermatozoide del varón. Y pues, ¿por qué? Que tienen diferente ADN cada uno. ¿Qué es lo que comparten todas estas células? El ADN. Todas tienen exactamente el mismo ADN, el mismo molde, pero en unas se van a expresar ciertas partes del ADN y en otras se van a expresar otras partes dependiendo de la función que van a tener. Y dependiendo de la función que van a tener las diferentes formas y estructuras que vemos acá. Ah, mira, o sea que todas ellas comparten el mismo ADN, todas tienen el mismo ADN. Bien, cada célula, recordemos, cada célula está compuesta por un citoplasma que tiene muchos organelas, es como si fuera pues nuestros órganos, ¿no? Y una parte principal o núcleo, que es como si fuera el cerebro, ¿no? Ese núcleo, dentro de ese núcleo vamos a tener en mayor cuantía el ADN de esta persona. Recordemos que también hay otra organela que se llama mitocondria que tiene ADN, pero digamos la más importante está dentro del núcleo y la mayor cantidad. Ese ADN nuclear es como una cinta o un hilo, ¿ya? Un hilo, un canuto de hilo gigantesco, que puede dar la vuelta al mundo, ¿no? Y en ese hilo, si tú lo ves con una superlupa, a 1000 de aumento, a millones de aumentos, vamos a ver en cada extensión de ese hilo letritas, ¿ya? Entonces, si yo empiezo a decodificar esas letritas, puedo llenar un libro o varios tomos que me van a formar un libro en general. A todo ese libro de la vida yo le llamo el ADN, ¿no? Es un libro gigantesco de millones de páginas y dentro de esos millones de páginas están comprendidos en muchos tomos. No confundirse el ADN y pensar que solamente el ADN sirve para ver la paternidad. No, ojo, a veces a mis pacientes les digo, ¿sabe usted lo que es el ADN? Sí, doctor, es para saber si mi hijo es mi hijo o yo soy el padre, ¿no? O sea, es parte de las funciones o la utilidad que tiene estudiar el ADN, pero, o sea, no solamente restrinjan eso a prueba de paternidad, por favor. Entonces, este ADN es este libro, ¿no? Es un libro gigantesco, un libro grandote que está conformado por muchos tomos. Está conformado por 46 tomos y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, este libro gigantesco, que es como los libros que uno lee en la carrera o cuando estudia, tiene todas las instrucciones que van a decir cómo es Pepe por fuera, cómo es Pepe por dentro y cómo va a funcionar, ¿no?
oye, Pepe se va a comportar de tal manera porque es un humano y no de tal otra manera porque no es un perro, ¿no? Él puede tener tal característica que le va a permitir hablar y no va a tener otras características que le van a hacer ladrar. Y así sucesivamente. Todo lo que tenemos como especie humana está codificado en el ADN. Y este ADN, que es el libro de la vida, va a empezar a interactuar con los diferentes estímulos que vienen del ambiente. Bien, entonces, ¿hasta ahí me siguen? ¿Todo bien? ¿Sí? Si hay alguna duda, levanten la manito o me interrumpen y conversamos. Bien, ese libro de Pepe, que es el ADN, está compuesto por muchos tomos, 46 tomos. Esos tomos vienen de a dos. Miren, hay un tomo que es una información que viene de papá y hay otra que viene de mamá. Entonces está compuesta por 46 tomos, entre 2, 23. Cada tomo que tiene su copia respaldo. Ya, una copia respaldo que lo va a complementar. Es decir, le va a ayudar a cumplir su función. Ponte que acá en papá una de las páginas se haya perdido o esté funcionando mal o no se lea bien, me voy a su complemento y leo ahí, mira, esto es lo que quería decir, ¿no? Entonces se complementan. Sí, son una copia idéntica cada uno de estos tomos y esos tomos yo los llamo cromosomas, ¿no? Entonces imaginen este libro dividido en 46 tomos y cada tomo tiene su copia, ¿no? Entonces, tomo 1, cromosoma 1. Tomo 2, cromosoma 2. Tomo bla, 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 bla. Tomo 22, cromosoma 22. ¿Y por qué lo divido así? Y después pongo el tomo 23 a un lado. Vamos a ver por qué. Entonces, cromosoma 1. ¿Cuántos cromosomas 1 tenemos? 2, doctor, porque es uno de papá y uno de mamá. ¿Cuántos cromosomas 2 o tomos 2? 2, porque uno de papá y uno de mamá. Y es por eso que nos parecemos a papá y a mamá. Y a veces nos parecemos al abuelo o al tatarabuelo. Características en especial, ¿por qué? Porque obviamente mi papá lo heredó de su papá y de su mamá, y su papá y su mamá lo heredó de su papá y su mamá, y así sucesivamente hasta Adán y Eva, si es que pues obviamente creen en esa parte de la teoría o la parte evolutiva, como dicen pues desde la evolución de los homínidos. Bueno, la cosa que esto se va repitiendo y vamos heredando y variando cada una vez en generación, ¿no? Entonces tenemos, hasta ahí van 22 por 2, 44. Doctor, pero dijo que habían 46. Sí, el tomo 23 o los dos últimos pares de cromosomas tienen una particularidad, se les llama cromosomas sexuales. Sexuales, ¿por qué? Porque se dice que determinan el sexo. Obviamente tienen genes que lo hacen diferente. En una mujer ya no se llamará tomo 23, sino se llamará X y el otro se llamará X. Se tiene un cromosoma XX, mujer, ¿ya? Y en el varón se le llamará un cromosoma X y un cromosoma Y o Y, como le quieran decir. ¿Ya? Estos dos últimos cromosomas o tomos de información se les llama cromosomas sexuales. Entonces, doctor, 1, 2, 3, 4, 22, 23 por 2, 46. Son 46 tomos, ¿no? Que vienen de a 2, porque siempre en el mundo el número mágico es el 2, ¿no? El yin y el yang, el bien y el mal, abajo, arriba, Dios y el diablo, como quieran, ¿no? Entonces yo, para acordarme de eso, digo, pues, vienen siempre en parejas, y el tercero siempre va a salir sobrando, o si se queda un hito, pues va a sentirse solo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en síndrome Down existen 3 cromosomas 21, ¿ya? Acá hay, por ejemplo, este sería el cromosoma 21, vamos a ponerlo acá, y hay uno de más. Doctor, pero si tiene más información genética, ¿no es bueno? No, en este caso no. ¿Por qué? Porque le está generando las características que tiene el niño con síndrome Down, por ejemplo, la forma de la carita, la discapacidad intelectual, la hipotonía y todo lo que conocemos de un niño con síndrome Down, que a veces lo reconocemos a simple vista, ¿no? Sabemos que es así. ¿Y qué pasó? Pues tuvo un cromosoma 21 de más o un tomo 21 de más y eso le está generando ello. Doctor, y si es menos, pues también puede generar complicaciones. Por ejemplo, las niñas que tienen síndrome Turner, ellas deberían tener 2 cromosomas X y en vez de tener 2 cromosomas X, solamente tienen uno y el otro ya no existe. Entonces, ¿y eso qué les hace característica? Pues tienen talla bajita, ¿no? Tienen algunas características corporales muy, muy resaltantes, ¿no? Y en este caso, pues a veces no hay discapacidad intelectual
su nivel cognitivo es normal, pero pues allí faltó uno y estuvo generando esas características de la persona. Como quiera que sea, lo que siempre debe existir es que estos tomos tienen que estar completos, estos cromosomas tienen que estar completos, y como vemos acá, cada libro está compuesto por miles de hojas, inclusive, y esas hojas tienen que estar completas. Y esas hojas están compuestas por párrafos, por letras, y esos párrafos y letras tienen que estar completos. Cada uno de estos tomos alberga hojas, alberga párrafos, alberga toda la información que está codificada y que me va a permitir ser como soy. Disculpen que me extienda un poquito en esta parte, pero me interesa que lo tengan bien en claro. Y cada esa información está codificada. Ustedes ven ahí una máquina, miren cómo codificamos. Miren este mensaje que puede ser fácil de codificar, porque obviamente, no, doctor, no es difícil. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues está facilito, ¿no? Bien, ese mensaje es fácil de codificar, pero a veces no es tan fácil. A veces puede todo esto puede significar esto, pero en un código y un cifrado que solamente nuestra maquinaria genética puede descifrarla, ¿no? Puede llevarla a construir un mensaje que tenga sentido y que le dé a Pepe una de las características que tiene. ¿Y qué pasa si es que lo codifico mal? ¿Y qué pasa si es que me como una letra? ¿Y qué pasa si es que me como un párrafo? ¿Qué pasa si es que me como una hoja o la elimino? ¿O qué pasa si es que me como todo un tomo o la mitad de ese libro? Allí pueden aparecer diferentes tipos de errores que me van a llevar a que Pepe tenga alguna falencia, algún tipo de déficit, algún tipo de condición genética. Bien, entonces hasta ahí, perfecto, vamos entendiéndonos. Bien. El N sería como una computadora que ayuda a controlar nuestras características genéticas y físicas. Exactamente. Y acá lo tenemos, miren, las células, los cromosomas. Estos cromosomas tienen páginas, tienen letras. ¿Hola? Influye. Es el que controla la información de las células. Así es. Entonces, este ADN, miren ustedes, acá están los 23 pares de tomos. El tomo 1, cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3, 4, 5, bla, 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 18, 19, 20, 21, 22 y 23, que en este caso sería XX, que esta es una mujer, por ejemplo, ¿no? Miren ustedes, vamos a darle clic al cromosoma 15. Clic, ahí está el cromosoma 15, son dos cromosomas 15, uno de papá y uno de mamá. Y si abrimos ese cromosoma 15, acá lo tenemos. Acá está el cromosoma 15 y existe una región, una parte de ese libro, que vamos a decir que son estas hojas, este conjunto de hojas, de los cuales lo vamos a abrir también y vamos a ver todas estas hojas. Cada hoja vamos a decirle que se llama gen. Mira, esta hoja se llama NIPA 1, NIPA 2, bla, 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 SNURS, SNORT, IPW, SNORT, V3, bla. Cada una de estas hojas va a cumplir una función, va a dar probablemente alguna característica para que Pepe pues, sea como es, ¿no? Entonces, ese es el cromosoma 15. Recuerden ese cromosoma 15. ¿Ya? Porque probablemente eso, si ustedes revisan algunos de los exámenes que le han hecho a nuestros niños con Prader-Willi, van a acordarse que decía esta palabra, CHR, 15, cromosoma 15. Esto que lo vemos acá en modo vertical, yo lo voy a echar porque se cansa mucho estar parado y lo voy a echar. Y vemos que, recordamos que hay dos cromosomas 15, uno de papá y uno de mamá. Acá le está. Este de mamá y este de papá. Bien, entonces todas esas hojas o genes que teníamos ahí, o hojas que van a dar alguna información, lo tenemos acá echadito y acá manera. Y acá en el otro paterno también de la misma manera. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Por qué es importante conocer que hay un paterno y hay un materno? Porque existen algunas regiones del ADN, algunas regiones de estos libros, que se van a expresar, que van a cumplir su función y que van a poder dar una información dependiendo de si son de papá o dependiendo si son de mamá. Vamos a verlo acá.
En este caso, como pueden ver ustedes acá, todo lo que es azulito está en inglés, pero bueno, vamos a explicarle acá. En el cromosoma paterno, en el cromosoma paterno, se van a expresar las regiones que están de azul. En el cromosoma materno se van a expresar las regiones que están en rojo. Estos que están en negro no se expresan. Entonces miren ustedes, lo que se expresa o lo que se lee, ya es como si a esas hojas ustedes le hubieran puesto cinta de embalaje y acá en este lado y está escrito, está la información, pero no se lee, no puedo leerlo. Entonces me voy a la otra copia, al del papá. ¿Ya? Y ahí sí está normal y yo puedo leerlo. Ah, mira, dice esta información, entiendo el mensaje. Ahora me voy a querer leer esta zona de acá y no puedo leerlo porque está con la cinta de embalaje y me voy a leer a la copia de la mamá porque ahí sí está todo descubierto. Entonces, estas regiones en azul se expresan o se pueden leer si vienen de papá y estas rojas se expresan o se pueden leer si vienen de mamá. Entonces, si uno los junta, los sobrepone, dice, ah, pues está leyendo todo, no falta nada porque tengo la otra copia que me está supliendo. Hay otras regiones que están en gris, que lo vemos por acá, que se leen en ambos, tanto en papá y en mamá. ¿Ya? O sea, no, ahí da lo mismo, no hay cinta embalaje ni nada. Esas regiones que se pueden leer en un lado y no en el otro se llaman regiones improntadas, se llaman regiones marcadas. ¿Ya? Esas regiones marcadas, en este caso las de negro aquí, no se pueden leer, pero sí en el otro. ¿Por qué es importante esto? Porque existe un hermano, primo hermano de Prader-Willi, que se llama síndrome de Angelman, ¿ya? Que tiene características casi diametralmente opuestas. En este caso, pues estos niños con Angelman se les llaman niños felices, tienen algunos trastornos de tipo convulsivo, tienen también discapacidad intelectual, que puede llegar a ser moderada o severa, y no tienen el problema del peso, tienen las características muy diferentes a las que tienen los niños con Prader-Willi, si uno los ve a simple vista, pero resulta que uno les hace un examen y puede tener la misma alteración, o sea, la misma falta de información que se llama de lesión. Y ahorita lo vamos a ver eso al respecto. Entonces, en los niños que tienen Prader-Willi, a veces, imagínense ustedes si este gen de acá que se llama MK o este SNURF faltara, o sea, no está, lo eliminé, traje un borrador y arranqué esas hojas y ya no se está expresando. Si esto tenía que ver, por ejemplo, con el crecimiento, con la capacidad funcional, la capacidad cerebral, con el desarrollo, ¿no? Ya no voy a tener esa información, no la voy a poder leer, entonces, pucha, voy a tener ahí un problema, una característica. Pero como está en la región que está improntada, que es materna, que no se está expresando y me queda la otra, bacán, no pasa nada porque se está expresando esta. Pero ¿qué pasa si yo elimino esta? La del papá, que es la que debería leerse. Ups, ahí sí no voy a tener nada que hacer. ¿Por qué? Porque la contraparte que está acá está apagada, está improntada. Y ya no voy a tener esa característica que venía de estos genes, que venía de estas hojas que estaban escritas. Y eso es lo que pasa con Prader-Willi. Se pierden las regiones en azul, ya no se están expresando porque la mamita, en su cromosoma que viene de la mamá, no puede leerse la información, no puede dar información porque simplemente está apagado y esta región que estaba prendida se perdió, se deletó, se suprimió, se fue, se borró y me queda el resto que obviamente no voy a poder suplir esta parte o estas partes que deberían estar expresándose. Lo vamos a ver en este diagrama. Esto es lo normal. Esto es lo normal. ¿Ya? El cromosoma de mamá, el cromosoma de papá. O el ADN de mamá y el ADN de papá. Hagamos de cuenta que es un semáforo. En verde, prendido. Turner on, prendido. En rojo, apagado. En la mamá, este está prendido y estos están apagados. Listo, bacán. En el papá, este está apagado y estos están prendidos.
¿Se acuerdan de las regiones que vimos en azul? Ya, esos están prendidos, están funcionando y bacán. Entonces, esto es lo que normalmente sucede en todas las personas, en esa región, de ese libro, de ese tomo, en esa parte del ADN, en esa información genética. Lo que debe suceder es que en el cromosoma de mamita solamente se exprese esto y estos estén apagados, y en el cromosoma de papito, vamos a poner el puntero bonito, y en el cromosoma de papá, estos estén prendidos y estén expresando información, estén expresando las características, y este no. Si ustedes lo juntan y lo sobreponen, pues prácticamente toda la región está prendida cuando se expresan de los dos de manera normal. ¿Por qué? Porque este está prendido, este está apagado. 1 más 0, 1, bacán. Este está prendido, este está apagado. 1 más 0, 1, se está expresando. Este está prendido, este está apagado. 1 más 0, 1. Este está prendido y este está apagado. 1 más 0, 1. Doctor, al final, sumatoria de cada una de las regiones, 1. Se está expresando. Bacán. Chévere. Eso es lo normal. ¿Qué pasa en Prader-Willi? En Prader-Willi existen 4 tipos o mecanismos por los cuales se va a generar la enfermedad. ¿Ya? 4 tipos o mecanismos. El Buenas más noches, común... ¿puedo opinar? ¿Aló? ¿Sí? ¿Puedo opinar? ¿Puedo decir una cosa? Sí. Yo tengo el síndrome de Prader-Willi y a Sí. mí... Sí, te escucho. Y a mí no se me ha presentado, solo lo de la visión. Tengo hipoplasia en el nervio óptico más delgado. Eso es lo que tengo yo. Eso es el problema que tengo yo. Casi no alcanzo a visualizar bien las cosas. Ya, bien, hay características. Ahorita vamos a llegar a las características, no te preocupes, vamos a explicar eso. Sí, ya sé. Otra cosa que le quería decir es que prácticamente el ADN es como un sistema operativo. Algunas cosas se ejecutan mientras que otras están desactivadas. Unas cosas Exactamente. se ejecutan en segundo plano mientras que otras están desactivadas, inactivas. Eso es lo que quiere decir lo que usted explicó hace rato con los colores rojos y verdes. Exactamente. Bien. Entonces, entonces habían 4 tipos o maneras en las cuales se podía dar el Prader-Willi, ¿no? El más común de todos, y es el que vamos a explicar acá, es el que se llama delesión. Delesión viene de delete. Delete viene de suprimir, suprimir viene de borrar. Y si ustedes ven acá, así con ojos así de pajarito, vamos a poner acá, vamos a hacer grandecito, ¿ya? En esta parte, como ustedes pueden ver acá, miren ustedes, acá todo está rosadito, bonito. Ah, miren, este es el cromosoma de mamá. Vamos a poner así, disculpen, yo no lo he hecho este diagrama, pero por color rosadito, pues es de mamá y azulito es de papá. Bien, entonces en rosadito ven que está todo completito. Está bien, está perfecto, no le falta nada a este libro que se llama cromosoma número 15 de mamá. Y pues acá se está expresando toda la información. Bien, ¿qué pasa en el de papá? Miren ustedes, ven, acá está bien, acá está... Uy, acá está en blanco. Doctor, ¿qué pasó acá? Está en blanco, debería estar en azulito, como en el caso de la mamá. Pero acá está en blanco, ¿qué pasó? Uy, acá pues en esta región, en este cromosoma, que es el cromosoma 15 y que viene del papá, se borró la información, ya no está, se fue. Y toda esa información que necesitábamos, que tenía hojas, que daban un mensaje, que daban proteínas, que daban información genética, que daban las características de Pepe, pues ya no están. Ups, ups. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Bien, Se borró el entonces, archivo prácticamente. exactamente. Si lo tratamos Se de borró el ver, archivo. si lo tratamos de ver, esto para acá, bien, mira, acá, esto es lo que pasó. Toda esta región se fue, se borró, se deletó. ¿Y de quién? Azulito, del papá. Ups, y en el papá, ¿qué debería estar acá? Acá debería estar en verde, acá debería estar en verde y acá debería estar en verde. Doctor, ¿qué pasó acá? ¿El de la mamá me va a permitir expresarlo? No, porque está en rojo, está desactivado, está apagado. Uy, y perdí también el otro que está en rojo, pero no importa porque ahí no se expresaba. Pero lo que me interesaba que era que estos genes, estas hojas,
que deberían expresarse, que deberían estar prendidos, se fueron. No hay. Se perdieron, se deletaron, se suprimieron, se borraron. Y por lo tanto, estos genes que estaban en esta zona, dependiendo del tamaño de la delesión, de lo que se ha borrado, ya no se van a expresar. Y como no se van a expresar ni en el de papá, donde deberían estar prendidos, y en el de la mamá están apagados, pues voy a tener déficits, voy a tener enfermedad de Prader o síndrome de Prader-Willi o condición genética de Prader-Willi. Doctor, así solamente por conocer, ¿en la mamá qué pasa? En la mamá sucede lo contrario, se pierde toda esta región donde estaba activo esta parte, ¿no? Y ya está deletado. Y me da el síndrome de Angelman, que es el hermanito, si ustedes pueden ver, se deleta lo mismo, se borra lo mismo, pero en el cromosoma de mamá. Pero lo que a nosotros nos interesa es esto, Prader-Willi. Esa es la causa más común que se ha visto en los niños con Prader-Willi. Que puede que se pierda todo este pedazote, que puede que se pierda solamente un pedacito acá, que puede que se pierda este pedacito acá, que puede que se pierda todo este pedacito acá, o puede que se pierda todo esto, o puede que se pierda todo esto. Dependiendo a veces también del tamaño de lo que se ha perdido, podríamos tener en algunos niños más o menos manifestaciones o incluso gravedad en las manifestaciones clínicas, es decir, en los signos, en los síntomas o en las características. 60% de los casos, según las fuentes, se da por ese tipo de mecanismo, la delesión. Entonces ahí vamos a recordar otra cosa que se llama delesión. Doctor, pero existe otro caso que se llama disomía uniparental y otro caso que se llama defecto en la impronta y otro caso que se llama de lesión más pequeñita. No son las más comunes, ¿ya? Y no sé si alguno de ustedes le han determinado uno de estos tipos, pero lo que sucede es básicamente lo mismo. Se está expresando solamente el cromosoma de papá, de mamá, y se perdió la expresión de esa región del cromosoma de papá. Por ejemplo, acá, vamos a volver a ponerlo grande. Ya. En este caso, mira doctor, acá debería estar azulito y está en rojo. Por lo tanto, no se está expresando lo de papá porque no hay cromosoma de papá. Los dos son de mamá. ¿Qué pasó acá? Ah, eso se llama disomía uniparental materna. En este caso, se está expresando los dos cromosomas solo de mamá. Doctor, miren acá, debería estar en azulito y solamente está en rosadito. Por lo tanto, tengo esto que está en rojo, lo que es de mamá y no se está en verde lo que es de papá. Ah, eso se llama defecto en la impronta. Doctor, se ha perdido una región más pequeñita en comparación a esta otra, pero también me da características no tan, digamos, floridas, pero las mismas características que estamos viendo en Prader-Willi. Entonces son de lesiones más pequeñitas y que se llaman pues en regiones críticas de Prader-Willi. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Preguntas, dudas, murmuraciones, quejas, sugerencias, me dicen nomás, ¿ah? Si no se entiende ya. Estamos tratando de explicarlo así bien básico para que podamos entender. Una consulta, doctor. Hola Blanca, dime. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Disculpe porque me siento. Cuando dice delación de la región 15Q12, ¿a qué se refiere? Ya, perfecto, muy bien. Vamos a retroceder. Ya, mira, acá estamos, ¿ya? El cromosoma per se, va a tener un brazo, un pedacito del brazo pequeñito, que se le llama brazo P, de pequeño, vamos a decir así, de petit, y un brazo Q. ¿Por qué le llamamos P y Q? Bueno, ya eso es cuestión de nomenclatura y de acuerdo de ellos. ¿Ya? Este brazo se llama P y este brazo se llama Q. Si tú te das cuenta, ¿dónde está esa región donde están esos genes que tienen que ver con Prader-Willi y Angelman? ¿Dónde están? Acá, doctor, en el Q, en el brazo largo o en el brazo grande. Ah, ya. Y esos números que tú ves ahí son como las coordenadas. 11.2, 13.1. Es como decir 1, 1, 1, 2, 3. Así son las coordenadas. Entonces están en este sitio que vemos nosotros acá. Y eso es la coordenada que a veces se ven en los exámenes. Entonces, ¿por qué dice Q? Porque está en el brazo Q, está en el brazo grande, en la parte de acá abajo. ¿Y por qué esos numeritos? Porque son las coordenadas donde están
incluidos estos genes que tienen que ver con Prader-Willi. ¿Sí, Blanca? Sí, pero 15Q12, o sea, está entre el 11 y el 12, ahí, ¿no? Está por acá, vamos a decirlo, vamos a ponerlo por acá. Estaría por acá. ¿Ya? Entonces, como te digo, ¿de qué depende? De cuánto se haya perdido. Por ejemplo, esto sería el 11.2, el 11.2, y esto sería el 13.1. Doctor, el mío dice del 12. Ah, está por acá entonces. Entonces lo que se perdió más o menos debe estar en esta zona. Se ha perdido. Esa zona. Igual manera, ahí hay genes que están acá en verdecito, que lo vamos a ver acá, por ejemplo, que serían los que se han perdido y que también tienen que ver con Prader-Willi, ¿no? Ya, ¿Sí? doctor, gracias. Perfecto. Sí, gracias. Las coordenadas pueden cambiar, pero van a estar dentro de ese rango. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Entonces, miren, alguno de esos genes, de esas regiones, de esas letras que se han perdido, de esos genes, pues van a estar relacionados con ¿qué? Con la hiperfagia, con el aumento del peso, con el aumento de grelina, que es una hormona que tiene que ver con el apetito, la saciedad, con el hipogonadismo, que tiene que ver con las hormonas sexuales, ¿no? Con la baja en la capacidad o en la función de la hormona del crecimiento y por lo tanto talla corta y otros desórdenes metabólicos, con problemas en la insulina, ¿no? Y por lo tanto en la diabetes. ¿Y dónde está esto? Por ejemplo, en esta región, que es SNORD 116. Y ahí así, mira, este es solamente uno de los genes. ¿Y qué tal si pierdo dos de los genes? ¿Y qué tal si pierdo tres? ¿O qué tal si pierdo todos los genes que están incluidos en esa región? Pues probablemente tendré más manifestaciones clínicas y probablemente más severas, porque no se están expresando. Entonces, en esta parte se deletó, se borró esa región del SNOR 16, que es esto, miren ustedes, que está acá. SNOR 16, que es esta región, justo esto de acá. Y eso tiene que ver con estas características. Doctor, entonces, quiere decir que esas regiones, esos genes, pues sí tienen que ver con esa función. Entonces, por lo tanto, este SNOR 16 le dice al cuerpo o al resto de células, oye, contrólame bonito el peso, contrólame bonito la talla, contrólame bonito el apetito, la función de las hormonas sexuales, ¿no? Y si no están, pues obviamente no se va a controlar y se pierde esa característica y aparecen las manifestaciones que vemos en esta foto, ¿no? Que es que tenga pues aumento o tendencia a aumentar de peso, esa hiperfagia. Ahora, doctor, ¿todos van a hacer eso? ¿Todos van a hacer en la misma intensidad? ¿Todos van a hacer el mismo tipo? Obviamente aquí ya no estamos hablando de un síndrome y tendríamos que hablar de cada persona, ¿no? Entonces, cada persona puede tener ciertas características que pueden ser las nucleares, que pueden ser las más importantes, pero no todos van a ser el mismo grado de manifestación. Incluso no es lo mismo que tengamos un niño con Prader-Willi en Perú, donde el tipo de alimentación es una cosa, donde el tipo de costumbres es una cosa, que otro niño Prader-Willi en Finlandia, ¿no? Donde la manera de poder tratarlo, de poder ayudarle es completamente diferente a la que tenemos en Perú. Y ahí tiene que ver no solamente la genética, sino también el ambiente donde está. Bien. Me dio sed. Buenas noches. ¿De qué estaban hablando antes de lo que dijeran el Prader-Willi en Perú y en Islandia? De las manifestaciones clínicas, de las características de cada persona que pueden variar dependiendo incluso de dónde estés, ¿no? Porque obviamente si el sistema de salud, la sociedad pueden también influir en la manifestación, en la gravedad, en los síntomas que pudieran aparecer, a pesar de tener a veces la misma condición genética, ¿no? Bien. Entonces, existen criterios mayores, vamos a ir recordándolos, y criterios menores y otras características adicionales.
Cada uno tiene un puntaje, los mayores tienen un puntaje de 1, los menores tienen un puntaje de 0.5. Esto viene de acá de la lectura que está por acá. Ya, entonces, miren ustedes, para nosotros poder diagnosticar desde la etapa incluso neonatal si un niño podría o no tener Prader-Willi, y no teniendo a veces incluso los estudios genéticos, pues voy a ver y acuérdense de cada una de las familias, incluso cada uno de los casos, si es que lo tuvieron o si es que se acuerdan de ello, ¿no? Aparece pues hipotonía neonatal o infantil. ¿Hubo eso? Punto, ¿no? Hubo problemas de la alimentación, ¿no? Hubo problemas en la succión. Hubo problemas acá, en la alimentación. Hay problemas en la ganancia de peso, ¿no? A pesar de que parece que no come mucho, empieza a ganar de peso demasiado, ¿no? ¿No? Hay a veces nacen con poco peso y de ahí van ganando peso en la etapa infantil y se van al sobrepeso o a veces en la obesidad si no se logra controlar, ¿no? A veces también, por ejemplo, en nuestras poblaciones decimos, no, mientras esté gordito está sano. Y a veces dejamos pasar esa característica y no nos alertamos y ups, perdemos también tiempo, ¿no? Porque a veces la abuelita dice, no, déjalo, mientras más gordito mejor, está bien, está bien. En algunos casos, pues puede que sea cierto, pero en otros podría estar perdiendo ahí algún síntoma de alarma que podría llevarnos a este síndrome o algún otro tipo de condición genética. La carita, las características corporales son llamativas, ¿no? La manerita de los ojitos, ¿no? La carita en general, ¿no? La forma de almendra de los ojitos, etcétera, ¿no? Hay hipogonadismo o hipogenitalismo que se le llama también. A veces los genitales están muy chiquititos, ¿no? Hipoplásicos se les llama eso, ¿no? Entonces, o la pubertad está retrasada, ¿no? Y la mayoría de veces pues hay problemas de infertilidad porque el eje hormonal no está maduro, no funciona bien, hay problemas y obviamente no despierta la pubertad cuando debería ser y ergo también el tema de la fertilidad. Algunos incluso pues pueden tener criptorquidia, ¿no? O los testículos que no estén donde deben estar y eso podría llevar algunos otros tipos de riesgos. Retraso en el desarrollo, retraso en el crecimiento, retraso en el lenguaje, retraso en la adquisición de aprendizaje o algunas capacidades, y eso pues conlleva a otro tipo de riesgos, ¿no? Riesgo de que no pueda llegar a ser independiente. Y ustedes, como pueden ver allí, aparece el tema de la hiperfagia. Ahora, no en todos aparece pues a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años. Ayer conocí a una niña de allá de Colombia que no le había, pues incluso estaba dentro de su peso esperado y no tenía esos ataques de hiperfagia, ¿no? Incluso no quería comer, ¿no? Y ahí vemos de que en algunos podría no aparecer en el tiempo en el que está descrito en los libros o en lo más común, pero quizás esté en riesgo, palabra entre comillas, riesgo de que pueda aparecer más adelante. Y lo que vemos acá que son... Sí, claro. Doctor, perdón, una pregunta que me parece muy importante eso que usted está diciendo, porque muchas veces lo que yo le escucho a los papás, a las mamás de los niños es que pues no les han explicado como con detalle qué significan los resultados de los exámenes cuando confirman el diagnóstico. Entonces, hablando del caso de la niña que usted está haciendo referencia, quisiera preguntarle, Doc, entonces, en ese sentido, si un niño o una persona con síndrome de Prader-Willi no tiene todas estas características, ¿no hay por qué llevar a la duda del diagnóstico? Es clara como mi pregunta. Es que a veces los papás dicen, no, es que yo no le veo todas las características, entonces yo tengo en duda el diagnóstico, yo creo que mi hijo o mi hija no tiene Prader-Willi, por ejemplo, porque no tiene mucho impulso por comer o porque no tiene todas las características que yo veo en otros chicos. Eso es una pregunta que usualmente los papás se hacen. Entonces me parece muy interesante si usted nos pudiera aclarar esa parte. Claro, ahora, como siempre digo, una golondrina no hace verano. O sea, yo puedo tener solo una característica y eso no me hace todo el síndrome completo o el diagnóstico completo, ¿no? Entonces, por eso aparecen criterios mayores y menores, ¿no? No siempre van a aparecer todos, ¿ya? Al inicio. Por ejemplo, es diferente que yo evalúe a un niño en la etapa neonatal
que lo evalúe a los 2 años, que lo evalúe a los 6 años, que lo evalúe a los 15 años, a los 30 años. Es completamente diferente, ¿ya? Entonces, a veces, pues, está niño de 3, 4 años y dice, pero doctor, no come, o sea, pero no es que pues, sea atragante, no va a la refrigeradora, no, doctor, es tranquilo. Pues probablemente a esa edad, a la hora que yo estoy viéndolo, cumpla el resto de criterios y no ese, pero igual me está haciendo en general, armando todo el rompecabezas, me falta una pieza, pero el resto está engranada. Y eso me hace pensar en el diagnóstico clínico de Prader-Willi. Le hago un examen genético y determino que tiene una falta o ausencia de esa región del cromosoma, de esas hojas de ese libro. Y pues obviamente ya eso prácticamente me completa todo el panorama, pero no a veces todos los niños o las personas van a tener completitas las piezas. Puede ser que esa otra pieza esté en camino de entrega y llegue en algunos años más. O puede que también nunca lo tenga, o sea, pero ya me está, si hacemos en conjunción, si juntamos todas las piezas, pues lo que me está dando es ese diagnóstico de Prader-Willi y está siendo respaldado por el examen genético. Ahora, si el examen genético me sale normal, probablemente no sea el 60% de los casos que se llama de lesión y tendría que buscar el otro tipo de diagnóstico que es la disomía uniparental o defecto en la impronta, y esos son casos raros de lo raro, que es el diagnóstico de Prader-Willi. Pero el resto de piezas sí están allí. Entonces, como ustedes ven acá, el criterio de la anormalidad, que puede ser una delesión, en el cromosoma 15q1113, es una pieza de todo este criterio, ¿ya? Es una pieza de todo ello, ¿ya? Entonces hay que analizarlo en ese contexto, hay que analizarlo juntando las piezas, articulándolas, ¿ya? Entonces, pero si por ahí me dice, doctor, le falta eso, pero no ha tenido hipotonía, no ha tenido ganancia de peso, es normal en su tema del desenvolvimiento escolar. Lo único que tiene por allí pues es un poquito de sobrepeso y por lo demás no tiene y no me cumple el resto de criterios. Ahí yo podría dudar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando acá? El examen fue mal desarrollado, estuvo mal hecho, ¿no? Lo voy a repetir, ¿no? O quizás hay una traslocación, esa región que falta allí se fue a otro lado, ¿no? Entonces ya ahí ponemos el lucubrar y a pensar, pero pues lo que manda es la clínica, ¿no? Lo que manda es las características que tiene la persona, ¿no? Y yo tengo que confirmar con un examen genético. Ahora, si ese examen genético me sale normal, por ejemplo, hay algunos países o médicos que mandan a hacer FISH, que es un tipo de examen que lo vamos a ver más adelante, y me sale normal. Entonces dicen, no señora, no tiene Prader-Willi, no tiene. 100% que no tiene, ya, vaya. Y resulta que sí tenía porque esa prueba de FISH no tenía la suficiente fuerza o potencia para poder diagnosticar ese tipo de lesión que puede ser más pequeñita que lo que se ve en el FISH. Y ahí yo tengo que ponerme a pensar. Entonces, el mensaje de esto es, junto las piezas del rompecabezas y lo evalúo, ¿no? Si algo me llama la atención, pues la pienso bonito y puedo decirle, sí, señora, discúlpeme, oiga, pucha, el examen estuvo mal hecho, lo tuvimos que repetir y mira, salió esto. Y ya completo las piezas de rompecabezas que me faltan, ¿no? Entonces, es en ese contexto, Carolina, en el que tenemos que analizar. Y es por eso que debido a que han estudiado muchos casos y han juntado qué tienen de común y qué no tienen de común, los llaman pues criterios mayores, criterios menores, y eso le van asignando un puntaje para poder dar el diagnóstico clínico, el diagnóstico probable. Lo vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? Se han visto que de todos los casos analizados, hasta un tiempo, según estudios, el 100% tenía hipotonía, falla en el crecimiento, dificultades para alimentarse, hipogonadismo, obesidad e hiperfagia. Mira, pero los han ido siguiendo a lo largo del tiempo a un grupo de personas y los han evaluado. Doctor, pero si mi hijo tiene 2 años, no tiene obesidad. Obviamente, pues no, porque
quizás en unos años sí lo presente. Y ojo, justo lo agarraste cuando no tiene eso y vas a tener que cuidarlo para que no llegue a eso. Entonces, a cierta edad, algunos de ellos van a cumplir 100% estas características, ¿no? Quizás en el futuro se descubra que algunos de los niños, a pesar de llegar a los 20 años o los 15 años, no desarrollen obesidad y se mantienen así. Algo más habrá que buscar, quizás hay algo que le favorece no llegar a ese tipo de característica o esa característica per se, ¿no? Pero pues la mayoría, en el caso de estos estudios, 100% llegan a ello. Profe, digo, doctor, otros, miren acá dice frecuente, otros pues tienen hipopigmentaciones, problemas en la conducta, problemas o retraso en el desarrollo, talla corta, o sea, no el 100% hace talla corta, mira, según este estudio no, el 80% nada más, y los otros 20% puede que haya una talla normal. Oh, carambas. ¿Y eso por qué se explicará, doctor? Quizás por el tamaño de la de lesión, quizás porque no abarca todos los genes, sino solamente algunos, ¿no? Y ahí se tratará de dar la explicación. Pero si tiene talla corta, no me va a decir que eso me hace de borrar el resto de características y decir que no tiene Prader-Willi, ¿no? Entonces, ahí también entra el tema de, obviamente, creer en el diagnóstico o tratar a veces de explicar la empatía, el tratar de decir qué pasó, qué no pasó y tratar de dar explicaciones y a veces pues no salimos de la negación y perdemos tiempo, ¿no? Y mire, en 20-80% hacen dificultades o defectos en la articulación, en el habla o características de autismo, ¿no? O sea, no todo niño con Prader-Willi hace autismo. No, pues no todo niño con Prader-Willi es autista o tiene características de autismo. Entonces, allí tiene que ver el manejo en equipo y obviamente la búsqueda. Entonces, miren ustedes, existen un sinfín de exámenes en genética en general que se pueden utilizar. Muchas veces los colegas solamente piensan en cariotipo y no conocen otro examen más. O no salen del FISH y dicen, ya, ese es el único examen genético y no miran más allá. Pues que, o quizás no lo leyeron, no se formaron con eso, o simplemente la experiencia les ha dicho que deben confiar solo en ello. Pero existen otros exámenes que tienen que ver ya con ciertos errores que van a buscar en el ADN, ¿no? Y el tamaño también. Entonces, por ejemplo, el microarray para ver de lesiones más pequeñas, ¿no? Y a veces el microarray mismo tiene diferente resolución, entonces le mando un microarray que no tiene tanta resolución y resulta que la de lesión era muy pequeña y justo esa prueba no lo agarró. No es que no tenga, sino que le aplicaste un examen que no era el adecuado. Entonces, cada cosa, como dice mi padre, cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su tiempo y su utilidad, ¿ya? Entonces, en Prader-Willi lo que se hace es, pues, pedir, como el 60% tiene que ver con lesiones, se pide o un FISH o un array, un microarray, ¿no? Y eso, ¿por qué le voy a pedir? Porque he encontrado características clínicas, pues, porque he encontrado características clínicas que tienen que ver con Prader-Willi, ¿no? Y por eso le estoy pidiendo, no a todo niño le voy a hacer el estudio de un microarray porque he encontrado solamente una característica, tiene que cumplir criterios, ¿no? Hay estudios de metilación, hay estudios de lesión, hay estudios que tienen que ver con defectos en la impronta y cada cosa pues va a tener su examen o lo que yo esté pensando o en el mecanismo que causó ello, ¿no? Entonces, como les dije, hay 60% que sea por alteraciones que tienen que ver con lesión, 30% que tiene que ver con disomía uniparental, que son defectos en la metilación, cierto otro porcentaje con una lesión más pequeñita, y así sucesivamente, y dependiendo de lo que yo vaya encontrando, si sigo teniendo la sospecha, pues le voy a pedir el examen correspondiente. Bien, hasta ahí hemos visto el tema del diagnóstico. María, ¿hay alguna pregunta hasta allí? ¿Has visto si hay alguna pregunta? Yo no puedo ver ahorita. No, doctor, yo no he visto a nadie, pero podríamos aprovechar este instante para preguntarle a algunas de ustedes si quiere hacer alguna pregunta. ¿Sí? Quiero saber si es que ha llegado a comprenderse el tema, porque obviamente la explicación a veces puede ser muy técnica y he tratado de
ponerlo en el lenguaje que podemos entender todos, incluso para niños. A ver, ¿les ha parecido bien la explicación? ¿Hay algo que tengamos que apuntalar? ¿Hay algo que quieran que se vuelva a explicar? No, bueno, en mi caso está muy bien, pero yo solamente quería aprovechar, doctor, claro que también podemos en otra oportunidad, ¿no? Acá tengo un resultado de la prueba de mi hijo y no sé si a lo mejor sirva para explayarse un poquito en eso, pero si no, no hay problema, doctora, el otro día nos encontramos. Sí, Blanca, dime. Ya, acá dice, resultado, informe de espécimen, dice sangre venosa para, bueno, resultado, bueno, porque hay interpretación. En 20 metafases examinadas, ambos cromosomas 15 mostraron hibridización en la sonda de control, pero solo uno de ellos mostró hibridización para la sonda Prader-Willi PWS, región 15Q12. Estos resultados son consistentes con la lesión de la región crítica de Prader-Willi. O sea, Ya, resumen entonces, qué función es la que, digamos, sí, se ha sí, lo que se perdido. hizo allí es utilizar este examen, ¿no? Es el FISH. El FISH, ¿ya? El FISH funciona a base de unas sondas. ¿Qué son unas sondas? Son unas señales, son como unas lucecitas que se prenden y se apagan. Ya. Si está presente va a estar prendida o va a estar con un color, y si está apagada pues obviamente no se va a ver, ¿no? Entonces lo que a veces buscamos es en el cromosoma 15, vamos a ponerlo así, cromosoma 15, buscamos las células, vamos a poner otro colorcito, y buscamos que esté presente. Por ejemplo, está así. Si están en los dos, bien, está presente, ¿no? Está allí. Por lo tanto, yo puedo decir que ese material genético está presente. En ese caso sería la región de Prader-Willi, ¿no? Está activa, está presente. ¿Y qué pasa si no la encuentro? ¿Qué pasa si no la encuentro? Yo debería encontrarla en todos, ¿no? En todo sitio debería estar ahí prendido. Pero puede ser que en este otro cromosoma, voy a volver a dibujar, ¿ya? Por acá. Acá está. Ups, ahí no está prendido. ¿Pero por qué? Debería estar prendido. Y no está. ¿Qué pasó? Se perdió. No hay. Entonces, si yo evalúo 20 metafases, o sea, 20 cromosomas, o 20, perdón, tendidos cromosómicos, pues yo tendría que verlo presente en todos, ¿no? Y a veces en caso de Prader-Willi, lo que se beneficia es que no se prende y no se ilumina esa región porque algunos de esos cromosomas no lo tienen, ¿no? Entonces, allí es donde yo podría decir, mira, por lo tanto, si no se prende, no se ilumina, pues falta, ¿no? No existe y no está, ¿no? Esa es una de las maneras como funciona este examen que se llama FISH, ¿no? Pero a veces este examen te puede salir normal. ¿Y por qué? Porque la sonda tiene un diseño, tiene un tamaño en específico. Por ejemplo, la sonda solamente se va a iluminar o se va a prender si es que cumple tal criterio, que tenga esta extensión y, por ejemplo, que vaya del 15Q11 al 15Q13. Pero, ¿qué pasa? Uy, mi hijo tiene una de lesión más pequeñita. Entonces, la sonda que yo había creado, o como se creó, no la va a coger porque es muy pequeñita y no va a tener de dónde agarrarse. Entonces, este FISH te puede salir normal y lo que yo tendría que utilizar es otro examen como es el microarray, ¿no? Entonces, son maneras, o sea, son estilos, son incluso la experiencia o con qué examen estés más familiarizado, ¿no? ¿Qué es el microarray? Ese es el microarray, ¿no? Entonces, probablemente, y incluso de microarray, como les digo, pues Todavía estoy ocupado. el microarray, por ejemplo, hay, digamos, tipos y tipos, ¿no? Hay algunos que son, digamos, de una potencia de 10, otros son una potencia de 100, otros son una potencia de 1000, ¿no? Otros son una potencia de 1.000.000, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Por Entonces, eso, técnicamente, yo lo que estoy preguntando, técnicamente, ¿qué es y
cómo se realizaría ese examen y el del FISH. Técnicamente, Perdón, antes, Sí, doctor, o sea, lo proceso. ya. Sí, Blanca, antes dime. yo sí he entendido toda la metodología, está bien claro, muy didáctico su explicación, pero no, yo lo que quería decir, si fuera posible, ¿no? ¿Qué significa? O sea, o todavía no se puede acá ver qué función es la que ha sido por la delación afectada, o todavía no se puede ver eso. En FISH no, con el FISH no se puede decir exactamente qué genes se han perdido. No se puede saber porque te mira de un modo muy general una región en específico, ¿no? Para saber qué genes se han perdido exactamente y tener realmente la longitud y ser más precisos, tendríamos que hacer un microarray, ¿no? Tendríamos que hacer un microarray. Sino que por muchos años esa tecnología y aún ahora no existe en Perú, salvo pues en el Instituto del Niño y de manera contadita, ¿no? El niño es de Breña. Pero antes pues tener un microarray, y eso que es una tecnología más o menos nueva, ¿no? Imagínate, pues no era posible, ¿no? Entonces lo único que teníamos era FISH. Pero si queremos saber realmente las coordenadas, los puntos de ruptura o de lesión, y que me pueda dar información mucho más precisa de qué es lo que se perdió y qué es lo que ya no hay, tengo que hacerlo sí o sí un microarray. De hecho, así tiene que ser. Entonces, doctor, disculpe, sí. ¿Cuánto estará el costo de un examen de ese tipo? Mira, actualmente se envía al extranjero. En el extranjero, pues a veces está al borde de los $1,800, dependiendo de la resolución, más costos de envío o poco menos, ¿no? En el niño, por ejemplo, inició con 5.000 soles el precio, ahora está promedio de 3.000, creo, ¿no? Entonces, y pues obviamente como es un instituto nacional de salud, no le pueden hacer a todos, ¿no? No es como, digamos, hacerle un laboratorio particular, ¿no? Hoy pago, ya házmelo, ¿no? No, pues depende si viene el reactivo, depende si la máquina está bien, ¿no? Más en el contexto de pandemia y toda la cosa, ¿no? Entonces, cada una de las cosas pues tiene, como en todo, ¿no? Tiene sus ventajas, desventajas, puntos a favor y punto en contra, ¿no? Entonces, si queremos saber más por un tema de entendimiento y de poder saber qué pasó, pues tendríamos que hacer un microarray. Pero eso no me va a decir si es que ya me salió el examen de FISH positivo o con una alteración, no me va a decir que no lo tiene, ¿no? Probablemente lo confirme y te diga más información, un poco más específico sobre lo que sucedió, ¿no? ¿Sí, Muchas Blanca? gracias, doctor. No, para que no hay problema. A ver, ¿qué más? Por acá veo una pregunta, creo que dice... Doctor, una consulta. El MLPA, ¿qué prueba es? El MLPA, el MLPA es un estudio que está entre un FISH y entre un microarray. Ahorita lo voy a explicar bien, ¿ya? El MLPA, vamos a ponerlo acá. MLPA, ¿ya? El MLPA te puede dar información sobre de lesiones, ¿ya? O sea, te va a también ver y tiene sondas como las que tiene el FISH, también tiene el MLPA, que te van a decir, oye, ¿está presente o no está presente tal región de tal cromosoma? ¿No? Entonces va a aprenderse, digamos así, o va a poder darte información si está o no está, o por último, si está más de lo normal, ¿no? Entonces te va a decir, sí, mira, hay una copia que es solamente de un cromosoma, más la otra copia que es del otro cromosoma, ya tenemos las dos. Ah, muy bien, entonces lo te dice, te da el resultado de 2, ¿no? Si te dice el resultado de 1 es que falta 1, ¿no? Entonces te va diciendo cuántas copias tienes de cada una de las regiones que va evaluando, ¿no? Entonces, eso es una de las ventajas que tiene el MLPA. Tiene la desventaja de que hay regiones que no las va a poder ver si son muy pequeñitas, porque la sonda está hecha de tal manera que solamente te flanquea estas regiones, ¿no? Entonces, si es más pequeñita o más grande, quizás la sonda no se va a poder pegar y no te va a poder dar información si está o no está. Pero son cosas muy técnicas, ¿no? Y la otra ventaja que hizo también el laboratorio Fujita acá en Perú
adecuaron esta tecnología y lo que hicieron es también dar información sobre el estado de la metilación. ¿Y eso qué significa el estado de la metilación? Nos da información para ver si esa región estaba prendida o apagada. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante saber si esa región está prendida o apagada? La que queda o la que puede encontrar. Porque nos podría dar información sobre el otro tipo de diagnóstico o de causa de Prader-Willi, que es el de disomía uniparental, ¿no? Entonces, esa prueba del MLPA te puede dar información sobre regiones, es decir, de lesiones, como las de acá, y también te puede decir si esa región que Disculpe queda es de papá o de mamá. Si es de mamá, está diciendo que falta la de papá y obviamente allí estaríamos hablando de un síndrome de Prader-Willi y podrían darnos información sobre también qué región está prendida o apagada de las que quedan, ¿no? Entonces, es un disculpe examen que me, muy importante. Está acá, ¿no? Mira, el MLPA y FISH, más o menos a la altura de microarray, ¿no? Es un examen muy importante, mucho más barato que el microarray. Te da más disculpe información que el que me FISH. intrometa. Hola, ¿sí? Disculpe que me intrometa. El, ¿Cómo se introduciría mayormente la sonda del FISH o cómo se realizaría el microarray? Esa era la pregunta que quería formular anteriormente. Sí, mira, esa pregunta es, quizás podríamos conversar, te mando una información para que puedan verlo, leerlo, incluso hay videos. Son cosas un poquito más técnicas, escapan un poquito a lo que es el objetivo de la presente sesión, pero en términos general, los microarrays van a utilizar chips, van a utilizar regiones ya preconfiguradas en un sistema de computadora, ¿no? Que va a ser leído y te va a decir, observando con un sistema especial, oye, está presente, está ausente, ¿no? O está sobreexpresado, ¿no? Entonces te va a dar un número de regiones en el ADN que se van a iluminar, pero lo hace con chips. El MLPA lo hace con otro tipo de tecnología, que es un analizador de fragmentos, que se le llama así, y te puede dar información no solamente de si falta ese fragmento o sobra, ¿no? O si está completo, sino también si está prendido o apagado, es decir, si está metilado o no está metilado. ¿Ya? Y el estudio de FISH es un estudio que se hace a partir de sangre también, y lo que ve es el cromosoma en sí, si está, si la región se prende, si el foquito se prende, es que está, y si está apagado, es que no está, ¿no? Entonces, y eso se modificó a partir de la técnica que se llama cariotipo, el cual es muy trabajosa y a veces te da información en mucho tiempo y las regiones que pueden estar afectadas son muy pequeñitas como para verlos. Entonces modificaron esa técnica y elaboraron lo que es el FISH, que te dice como una lucecita que está en el cuarto, ¿no? Si está prendido, está, si está apagado, no está. Entonces, y uno va viendo si están en el número que deberían estar o está menos de lo que debería estar. Y entonces uno va viendo, hoy está presente, está ausente, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos ver. Pero no hay problema, yo te puedo dar esta información para que podamos tenerlo en cuenta. Hay una pregunta acá, doctor, el resultado de mi niño dice que no existe delección. Listo, profe. Listo, Ya, doctor, gracias. no hay problema. El Doctor, estudio... buenas noches. Sí, Carmen. Sí, doctor. Y con Dime. todos los presentes. Buenas noches. Bueno, la pregunta, una pregunta bien concisa. ¿Un niño Prader-Willi puede nacer con un Apgar normal o siempre se presenta problemas en la hora del nacimiento? Sí, el Apgar, recordemos, el Apgar es una medida, cuantificación de cómo el niño pasa la transición de estar del útero al medio ambiente o al medio externo. Y te ve pues el tema de las respiraciones, el tema de la coloración que tiene que ver con la llegada de sangre a los tejidos, ¿no? El tema de que pueda reaccionar a los estímulos o al ambiente, ¿no? Usualmente, usualmente incluso se puede ver desde la vida intrauterina. Los niños con Prader-Willi tienen poca movilidad dentro del útero, entonces eso pues hace ver de que el tono también está bajito.
y eso pues nos estaría indicando que la transición de la vida intrauterina o dentro de la pancita a la vida fuera de la pancita podría ser más difícil, ¿no? Y es común, no siempre, pero es común que los niños, pues, dependiendo de cómo nazcan, si es por parto cesárea, tengan un Apgar bajo, ¿no? O lo que le llaman sufrimiento fetal, o lo que le llaman incluso algunos asfixia neonatal, ¿no? Lo que queramos decirlo. La cosa es que la mayoría de ellos se recupera porque necesitan una estimulación, algún tipo de medida para poder ayudarlos, ¿no? Es como si estuvieras ahogándote y de pronto te quedas así, entonces necesitan que te hagan cierto tipo de maniobras para que puedas salir, ¿no? Puedas empezar a moverte o a respirar, ¿no? Y es común, sí, es común que los niños con Prader-Willi tengan algún tipo de Apgar bajito, pero después se vayan recuperando, ¿no? Algunos de ellos incluso necesitan intubación, ¿no? Tienen que estar en ventilador porque la hipotonía es muy severa y no les permite, como los músculos que tenemos para respirar son músculos, entonces como son muy débiles, muy poco tono, entonces no le permite hacer esos movimientos respiratorios de manera adecuada y eso es lo que baja el puntaje en el Apgar, ¿no? Entonces a veces necesitan intubación, a veces no van ¿Y bien. qué es el Apgar? El Apgar es un puntaje. Ya, bueno, doctor, esto le pregunto porque, bueno, en el momento que nació mi hijo, nació con un Apgar 7, que es lo normal, creo que en los niños que nacen, pero después al día siguiente ya el bebé no lloraba, no tenía movimiento, era muy crónico su hipotonía. Sí, claro, vamos a ver. Claro, entonces mira, el Apgar, quiero compartir esto, no sé si está viendo. Bueno, creo que no, solamente está mi punta. Ya, el Apgar entonces tiene que ver con la actividad de movimiento, ¿no? Entonces eso le das un puntaje. ¿No? Ves, se está moviendo bastante bien, pum, le pongo un puntaje. Oye, no se mueve mucho, le pongo menos puntaje, ¿no? Quiero ver compartir acá, es un ratito. O sea que el Apgar se define dependiendo de la cantidad de movimiento del bebé. Dependiendo, uno, del movimiento que le da un puntaje, 2, la respiración, 3, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y obviamente el tono muscular que tiene que ver con ello, y 4, el color de la piel o la apariencia de la piel, ¿no? Entonces son diferentes escalas que me van a ir dando un puntaje, y con eso yo voy diciendo, oye, mira, tiene un Apgar de 7, tiene un Apgar de 5, tiene un Apgar de 10, ¿no? Entonces eso me dice a mí de cómo ha sido la respuesta del niño o en este caso del neonato, a su salida y su adaptación a estar fuera de la panza. Exactamente, ¿no? O sea que el Apgar prácticamente se realiza mediante un análisis médico muy profundo. Es un análisis de puntaje que tú lo ves, digamos, hacia el ojo, lo ves rápido al momento de que nace, al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos. A los 5 minutos ves cómo fue la coloración, cómo está el pulso, cómo está la respiración, cómo está la actividad o la actividad muscular o cómo están los movimientos. Oye, está bajo, pucha, le mido los 10 minutos, ya recuperó, ya se mueve más, ya no está cianótico, ya está respirando bien, tranquilos, no pasa nada. Pero si a los 10 minutos, por ejemplo, yo veo que sigue con este tipo de manifestación, no se mueve, ¿qué pasó? Se aspiró, se asfixió, algo pasó allí, hubo algún problema durante el nacimiento, ¿no? Y entonces ahí yo ya tendría que ponerme a buscar, y obviamente rapidísimo, en ese interín, pues, oye, ¿qué hago, no? ¿Lo intubo, no lo intubo? ¿Lo pongo en ventilador? ¿Lo pongo con calor, en una cuna temperada? ¿Le pongo oxígeno? ¿Lo aspiro? Quizás aspiro meconio, líquido meconial, líquido amniótico. Algo pasó, entonces yo tengo que rápidamente poder
intervenir en lo que estuviera pasando, ¿no? Y obviamente es un factor pronóstico, porque si no se recupera el puntaje del APGAR, probablemente ese niño pueda tener secuelas, ¿no? Algo pasó en el cerebrito, buscaré malformaciones, algo pasó en el corazón, porque no está llegando bien la sangre al cerebro, no está bombeando con suficiente oxígeno, y empiezo a ver. Entonces es un signo, es un puntaje que me va a dar signos de alarma, ¿no? Entonces eso es lo que va a suceder. Ahora, eso se puede al momento de nacer estar de una manera y por A o B cosas suceden, ese puntaje puede bajar. Entonces, más todavía, ¿no? Más signos de alarma que yo debo tener, ¿no? Doctor, bueno, de esos signos, de esos puntajes, puede bajar después. Puede bajar, es dinámico. Entonces, es normal que un niño Prader-Willi puede nacer con un APGAR 7 y después puede bajar. Ahora, depende incluso de quién lo haga, ¿no? Porque recuerda, pues, que a veces, como es un examen que depende de lo que yo interprete, entonces es diferente que interprete un neonatólogo que un residente que recién está empezando, o un pediatra, o por A o B, pues lo hace, no sé, pues, la enfermera, o el interno que estaba por ahí, en vez de poner un puntaje, pone el otro. O sea, hay muchas cosas que podríamos ver, hay muchas cosas. Ahora, de que puede bajar, es un poco más raro, ¿no? Porque obviamente no es que yo tenga, podría suceder, por ejemplo, un niño nace con un ABAR tanto y algo se complica, sufre un ACV, sufre algún problema y después baja esa reacción, esos puntajes, esas manifestaciones, esas respuestas, podría suceder. Habría que enfocarlo en el tema de cada una de las personas, ¿no? En el caso de la hipotonía que tienen los niños Prader-Willi, pues sí, pues el puntaje probablemente esté bajo, ¿no? En la parte de actividad, en la parte de movimientos, ¿no? Ya me tiene preocupada, doctor, con todo esto. ¿Por qué, Carmen? Bueno, porque yo estaba consciente en el momento que nació mi hijo y yo lo escuché llorar. Y bueno, al día siguiente pues ya no me lo bajaron al bebé porque me decían que estaba mal. Sí, eso sí. Al momento incluso del nacimiento, a veces pues hacen un esfuerzo, gastan energía y después por el tono muscular que es poco bajo, poco reactivo, se cansan, ¿no? Y podrían, incluso después de eso, a los días, bajar el tema de la respuesta. Le quería decir. ¿Aló? ¿Hola? Perdón, digo. ¿Aló? Disculpe Sí. por la interrupción. A mí el Prader-Willi me lo detectaron hace varios años. Tengo 17 años. Soy colombiano. Entonces me lo detectaron hace varios años los médicos. Sí. Ay, pero estamos escuchando la consulta de Carmen Núñez. Bueno. Sí, no hay problema. Carmen, sí. Entonces, como te digo, después de eso, pues como te dije ahí, y ahí vimos en la parte de los síntomas clínicos, ¿no? La hipotonía puede aparecer en la parte neonatal, o sea, ni bien nace, o en la parte de la etapa infantil, ¿no? Empiezas a ver, doctor, pero todo estuvo bien y después nos dimos cuenta que tenía un tonito bajo, o no se dieron cuenta, o era muy leve y después empezamos a darnos cuenta de que sí, pues tenía hipotonía, o no necesariamente era una hipotonía severa, ¿no? Porque no hacen hipotonía necesariamente severa, son hipotónicos, sí es cierto, pero hay otros síndromes o condiciones que hacen hipotonía mucho más severa, ¿no? Entonces, y obviamente podríamos darnos cuenta por eso o en la etapa neonatal o en la etapa infantil, ¿no? Y el APGAR, si al inicio estaba bien, pues el periodo de adaptación fue bueno, probablemente, durante el transcurso de la vida dentro de la pancita afuera, pero de ahí obviamente empezaron a aparecer manifestaciones, en este caso la hipotonía, que fue probablemente manteniéndose, creciendo, y le pudo haber llevado a algún otro tipo de complicaciones, por ejemplo, la necesidad de oxígeno, la necesidad de algún tipo de intervención, y a veces pues se quedan hospitalizados, se quedan por mucho tiempo ahí, incluso
necesitan UCI u otro tipo de Cuidado. terapia, ¿no? Entonces, hay que analizarlo en el caso de cada uno. Eso no significa, pues obviamente, oiga, doctor, me está diciendo que se equivocaron, me está diciendo que tuvieron la culpa o que no lo hicieron bien. No, no puedo decir eso porque hay que analizar cada cosa en su contexto. Pero el tema es que tu niño después se dieron cuenta al día siguiente de que hubo este tema de la hipotonía y pues allí empiezan a aparecer los problemas en la parte neonatal, en la parte infantil, ¿no? Sí, ¿qué más? Claro, porque ha sido muy severo su hipotonía de mi hijo, ¿no? Sí. Incluso se quedó en UCI ¿Ya casi ve? un mes. ¿Ya ve? Exacto. Sí. Bien, gracias Carmen. Cualquier cosita igual estamos para poder ver el tema específico de cada niño. Acá Xiomara nos dice que su resultado del niño dice que no existe lesión en esa región. Sin embargo, el estudio de metilación, estamos hablando de si está prendido o apagado esa región del ADN, indica que el paciente presenta ambas copias metiladas. Metiladas significa apagadas, lo que es compatible con Prader-Willi. Entonces, su nena o nene está en este contexto, ¿no? Está en el contexto de un síndrome de Prader-Willi por disomía uniparental o defecto en la impronta. ¿Qué significa? Que esa región que debería estar prendida en el papá está apagada, está metilada. Y como la de mamá de por sí está metilada, las dos copias, los dos cromosomas, las dos regiones están en rosadito. Tendría dos como esto, ¿no? Dos como esto. ¿Y eso es compatible con Prader-Willi? Por supuesto, porque esta región que debería estar prendida está apagada también, está en rojo. ¿Ya? Es como si esto lo hubiéramos copiado y lo hubiéramos pegado acá. ¿Ya? Entonces, eso es un caso de, probablemente de disomía uniparental, ¿no? O sea, los dos cromosomas que tiene vinieron de la mamá. Explicaciones para eso, hay diferentes teorías. El tema práctico es que no se está expresando la región que debería ser expresada o en verde que viene de papá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa lo que le han dicho allí. O sea, en él o en ella, no sé qué es bebito, bebita, niño, ¿no? En su niño no es que falte, no es que se haya borrado, no es que lo hayan agarrado con un sacacorchos y lo hayan sacado de esa región. No, está la región, no hay de lesión, pero es como si no estuviera, porque no está expresándose o no está las regiones en verde que deberían de venir de papá, están metiladas, están apagadas, están como el de la mamá, están en rojo. Entonces, lo más probable es un caso de disomía uniparental. ¿Sí, Xiomara? Entonces, ese es el gran porcentaje de las causas de niños o mecanismos para dar Prader-Willi. Bien, y esto vamos a entrar básicamente a lo que es ya la intervención. Como les dije hace ratito, creer que solamente el genetista es como Dios y va a hacer todo, falso. Creer que el neurólogo va a hacer todo, o solamente el endocrinólogo, o si le doy hormona de crecimiento se acabó Prader-Willi, falso. Creer que solamente hay un médico que va a hacerse cargo de todo, es falso. Entonces necesitamos un equipo, ¿no? Y este es un diagrama del el tratamiento o el abordaje multidisciplinario en Prader-Willi. Yo le he agregado lo que considero que son los aliados más importantes, que son los padres, en primer lugar, la familia, en segundo lugar, como sistema de soporte, y los cuidadores, porque a veces la familia pues tiene que trabajar, ¿no? Y hay personas que se encargan de cuidar, ¿no? Y todos ellos tienen que ver con el abordaje y la preocupación y los tratamientos en los niños con Prader-Willi. Ustedes se dan cuenta que es muchas disciplinas médicas y no médicas, ¿no? El endocrinólogo, el genetista, el nutricionista, el especialista en otorrinolaringología, el psiquiatra, el psicólogo, el terapista de lenguaje,
¿no? El terapista físico, el ortopedista, el cirujano, el oftalmólogo, el dentista, el neumólogo, el neonatólogo. Y cada uno va a tener ciertas cosas en las que va a ser más, obviamente porque es especialista, más ducho que el otro. Y aún así, siendo especialista, muchas veces nunca han visto niños con Prader-Willi. Entonces, probablemente al inicio te manden al desvío, no sepan qué hacer, y de ahí cuando se pongan a evaluar, pues obviamente van a poder dar un mejor esquema de tratamiento. Pero ¿quién conoce más a los niños con Prader-Willi? Ustedes. Y es por eso que con mi título de la charla es que las familias que tienen experiencia, y es lo que sucede en esta asociación, lo que se quiere es pues vayan a enseñar más a las familias que están recién empezando. Porque yo como genetista, cero a la izquierda si es que no aprendo de la familia, y no aprendo de mi amigo endocrino, y no aprendo de mi amigo nutricionista, y no enseño también. Y en ese contexto, pues obviamente todos necesitamos y todos debemos ayudarnos. Ya incluso familias de Perú, familias de Colombia, familias de Estados Unidos, familias de donde quiera que sea, pueden enseñarnos porque probablemente sepan algo más o algo menos y nosotros podríamos enseñar. Y es por eso que es importante que nos asociemos. Es por eso que es importante que podamos formar un grupo multi y transdisciplinario. Es por eso que está también Carolina acá con nosotros, a quien estamos, quizás nos está invirtiendo un poco de tiempo acá, cuando podría estar haciendo otras cosas. Y es por eso que la idea es poder tener acá también a un neurólogo que lea algo de Prader-Willi y empiece en la aventura de poder ayudarnos también en este tema, a un odontólogo, a un oftalmólogo, porque cada uno de ellos nos podría ayudar en una circunstancia en especial. No todos los niños o no todas las personas con Prader-Willi van a hacer la misma manifestación que su par que está en otra familia y probablemente necesite otro tipo de intervención y es por eso que es necesario formar equipos. O sea, acá olvídense de que, este doctor es el Dios y él solamente y solo... No, acá es necesario formar equipos. Y para formar equipos, no grupos, equipos, es necesario que podamos coordinar, comunicarnos y poder cada uno tener una misión y una tarea en este engranaje de nuestras familias con Prader-Willi. Acá la estrella no es el médico, no es el neurólogo que tiene 1000 diplomas, el genetista que ha viajado por el mundo, la psicóloga que ve o tiene un montón de... Acá la estrella es la familia y el equipo. ¿Ya? Si eso lo empezamos a ver, pues vamos a ir bien. Pero si lo trabajamos de modo aislado, va a fracasar. Y es por eso, por ejemplo, que tenemos a un mentor que es IPSO, ¿no? Que es una asociación, organización internacional. Imagínense, ellos han logrado, los padres, las familias con Prader-Willi han logrado formar una asociación mundial que permite ayudarnos y hacen investigación, han logrado que las farmacéuticas se interesen, que hagan estudios clínicos. ¿Por qué? Porque se han asociado, ¿no? Si fueran solamente 3, 4 personas aisladas que no pueden convocar o no quieren convocar o solamente quieren la información para ellos, no existiera el avance que hay en investigación en Prader-Willi. ¿No? Entonces es importante que podamos justamente asociarnos, ¿ya? Entonces miren ustedes, ellos han escrito sobre los cuidados de niños de 0 a 3 años, de 3 a 12 años, los adolescentes, los adultos, han hecho alertas, tienen grupos y comités de investigación, farmacéuticas trabajando, hacen reuniones cada cierto tiempo, destinan fondos para poder, o sea, dígame si eso hubiera sido posible con una sola persona llevando su cruz y sin poder organizarse, esa es la palabra clave, organizarse, porque no solamente juntarse y conversar y llorar o reír y nada más, aquí es organización, es tema de agarrarse, ponerse la batuta y cada uno jalar, porque cada uno conoce a 1000 o 2000, 3000 personas y cada uno de ellos podría ayudar en este tema de la organización. Entonces, ¿para qué asociarse? Para eso, ¿no? Porque al final, señores, señoras,
nuestros hijos con Prader-Willi probablemente necesiten de alguien, porque los padres nos vamos a morir, nos van a enterrar probablemente ellos. Y qué pena si es que quedan pues a la deriva, ¿no? Y eso es lo importante de poder juntar un equipo que pueda dar soporte, ¿no? Y hacer que las autoridades, que por lo demás, pues en nuestra realidad, pues son realmente, dejan mucho que desear, pues se fijen también, ¿no? En estas personas, son personas, ciudadanos que tienen algún tipo de déficit, pero que podrían dar mucho. Ya lo hicimos el ejemplo con Hawkins, ¿no? Entonces, ¿por qué no soñar, no? ¿Por qué no hacer que cada uno de nuestros niños, hijos, adultos, ya finalmente algunos ya tienen hijos grandes, ¿no? Adultos, pues puedan vivir bien y la familia también. Y bajar el tema del estrés y de tanto frustración que da nuestro sistema, que de por sí está muy fragmentado y muy disociado. Lastimosamente algunas personas quieren que siga eso, ¿no? El status quo, el tema de la desorganización, para que puedan hacer lo que quieran de cada uno de nosotros. Y es por eso que es necesario organizarse. Bien, eso era lo que quería y había preparado para ustedes. Son 16 diapositivas, pero se me ha tomado un montón de tiempo. Bueno, pues bien, vamos a dejar de compartir y listo para ver si es que hay más preguntas o no. Ya depende de ustedes. Carolina es parte importante también del equipo, y pues les doy el ejemplo, ¿no? Vino una familia, una señora, se contactó conmigo, doctor, ¿qué hago? Ha habido término de duelo, de pérdida de un familiar, de un pilar de familia. ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo manejo? Pues yo puedo saber, pues, mucho de genética, pero de psicología, básicamente sé lo que aprendo en la universidad, hacía pinceladas. Zapatero a su zapato, pues. Zapatero a su zapato. Y pues puedo tener también muchos amigos acá que puedan ser psicólogos, pero no todos manejan Prader-Willi. Y en un momento de necesidad como este, pues llamé a Carolina y pudo ayudar. En ese contexto, pues formar equipos, mira, que trascienden fronteras es importante y ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, ella nos puede ayudar muchísimo y podríamos acá incluso formar equipos con otros colegas profesionales de la salud. Y eso es lo que se quiere, familia, eso es lo que se quiere y espero que podamos seguir avanzando en eso. Sí, bien, algo que quieran decir, contribuir, preguntar o ver el tema netamente ya de la asociación. No, personalmente, a mí me has ilustrado. Hacía tiempo que no escuchaba nada tan claro del porqué del Prader-Willi. Qué bueno, Quiero Salva. Y agradecerle a Carolina por estar ahí. No ha sido un día bueno para mí. Está terrible. Lula terminaba hace 1 hora y media su crisis.